Cordial saludo, apreciados compañeros y tutora. Mi nombre es Gisney Amanda Moreno. Estudio psicología. Actualmente curso el tercer semestre. Mi tutora se llama Luz Emilda Rivas. El tema para hoy habla acerca de las teorías de la personalidad. Introducción. Algunos de estos teóricos hacen énfasis en los hábitos durante la infancia de un individuo en cuanto a las características físicas, genéticas y sociales, mientras que otros atribuyen el papel fundamental al medio ambiente. Las diferentes teorías sobre la personalidad nos brindan herramientas para comprender algunas etapas de la vida y saber cómo enfrentarlas con éxito e identificar en nuestra vida personal y profesional en cada una de estas etapas cuando hablamos sobre la personalidad de alguien. Nos referimos a lo que diferencia a esa persona de los demás, incluso lo que le hace única. A este aspecto de la personalidad se le conoce como diferencias individuales. Para algunas teorías, esta es la razón central. Estas prestan una atención considerable a tipos y rasgos de la persona, entre otras características con las cuales se pueden categorizar o comparar. Algunas personas por su comportamiento, unas son neuróticas, otras no, algunas son más introvertidas, otras melancólicas, otras más extravertidas y así sucesivamente. La personalidad. La personalidad define como el carácter y el temperamento. Es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hacen diferente y único. Estructuras de la personalidad. Se definen tres dimensiones, el ello, el yo y el superyo. Como podemos ver, el ello contiene los instintos biológicos, funciona según el principio del placer, es decir, es hedonista y subjetivo en satisfacer sus deseos, lo cual reduce la tensión y por tanto trae placer. El yo es la estructura de la personalidad que conduce a la unidad de la personalidad y que está en contacto con el mundo real. Opera de acuerdo con el principio de realidad. Y el super yo, esta estructura representa lo interno de las reglas y estricciones de la familia y de la sociedad. Genera culpa cuando actuamos contrariamente a sus reglas. Objetivos. El objetivo de las teorías es explicar cómo cambia la conducta de las personas e incluso cómo puede cambiarse. Identificar los conceptos y teorías de la personalidad. Otro objetivo es descubrir al individuo de forma fiable y útil, abarcando tanto las características físicas observables como psicológicas inferidas a través de la conducta. Y por último, tenemos prescribir las condiciones y el desarrollo que se adquieren y consolidan ciertas características de la conducta. A continuación veremos el mapa conceptual de las diferentes teorías de la personalidad. Las teorías de la personalidad, entendidas como el conjunto relativamente estable de tendencias y patrones de pensamiento, procesamiento de la información y comportamiento que cada uno de nosotros manifiesta a la larga de la vida y a través del tiempo y de las diferentes situaciones. La teoría biológica es la base biológica de la personalidad y se centra en por qué o cómo los rasgos de personalidad se manifiestan a través de la biología mediante los caracteres fenotípicos y genéticos a través de las generaciones. Los rasgos. Los puntajes de los rasgos son variables continuas cuantitativas. Una persona recibe un puntaje numérico para indicar en qué medida posee un rasgo. En teoría, existe un gran número de rasgos que describen a todos. Una persona puede ser descrita con cada rasgo. Teoría psicodinámica o psicoanalítica. Hace hincapié en la importancia de analizar los motivos, las emociones y fuerzas internas,
El psicoanálisis freudiano es una teoría que intenta explicar el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Por otro lado, tenemos la teoría humanista. La teoría humanista de la personalidad, el pensador Carl Rogers enfatiza la importancia de la tendencia hacia la autorrealización en la formación del autoconcepto. Según Rogers, el potencial del individuo humano es único y se desarrolla de forma única dependiendo de la personalidad de cada uno. La teoría cognitiva del aprendizaje. Para Brunner, más relevante que la información obtenida son las estructuras que se forman a través del proceso de aprendizaje. Define el aprendizaje como el proceso de reordenar y transformar los datos de modo que permitan ir más allá de ellos. Y por último tenemos la teoría de la evolución. Según Charles Darwin, esta teoría examina cómo las diferencias de personalidad individuales se basan en la selección natural. La psicología evolutiva pone mucho énfasis en los rasgos específicos que con mayor probabilidad ayudan en la supervivencia y la reproducción, como la escrupulosidad, la sociabilidad, estabilidad emocional y el dominio. Los aspectos sociales de la personalidad se pueden ver a través de una perspectiva evolutiva. Los rasgos específicos del carácter se desarrollan y se seleccionan porque juegan un papel importante y complejo en la jerarquía social de los organismos. Tales características de esta jerarquía social incluyen el intercambio de recursos importantes, interacciones familiares y de aparentamiento, y el daño o ayuda que los organismos pueden otorgarse entre sí. Análisis de la película, intensamente tomado como referencia de una de las teorías de la personalidad. Teoría cognitiva del aprendizaje. El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner amplió en la década de los años 60 la teoría del aprendizaje de índole constructiva, aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría se caracteriza porque el estudiante adquiere los conocimientos por sí mismo. Esto implica que el contenido de una información debe ser descubierto continuamente por alumnos. Según el autor de la teoría, los estudiantes deben aprender a través del descubrimiento guiado mediante la exploración, motivado por la curiosidad. De acuerdo a esto, la labor de un tutor no es explicar un contenido con un principio y un fin claro. Él debe proporcionar el material propicio que le permite estimular a los alumnos mediante estrategias de observación, análisis, comparación de semejanzas y diferencias. De acuerdo a la teoría que elegí, teoría cognitiva del aprendizaje, para hacer énfasis en el análisis de la película, intensamente, la pequeña Riley presenta emociones a través de la tristeza que manifiestan con un comportamiento antisocial. Esta niña de tan solo 11 años, al mudarse a un pequeño pueblo de Minnesota, el cual es un lugar muy diferente para ella, en donde ya no va a compartir con sus amigos. En este caso, los procesos cognitivos internos, como las emociones, manejan nuestra atención y percepción, inteligencia emocional. Las emociones involucran varias partes del cerebro conectadas en red. En el sistema límbico. Una de las ventajas del aprendizaje por descubrimiento: se potencia la solución creativa de los problemas, estimula a los alumnos para pensar por sí mismos, plantear hipótesis y tratar de confirmarlas de una forma sistémica. Para concluir, termino diciendo que al realizar este trabajo de las teorías de la personalidad, puedo identificar los diferentes conceptos, puesto que cada personalidad es una estructura de la herencia que proporciona una construcción física y una dotación genética en el ambiente. En este se interpretan y se le dan significado a los estímulos que determinan respuestas biológicas y culturales únicas
de cada individuo y a través de ella el profesional de la psicología puede darse cuenta de los diversos tipos de problemas o enfermedad y poder diagnosticar a los pacientes de acuerdo a los síntomas y padecimientos que cada uno presenta. Muchas gracias.